y hemos sido contemplados con un campeonato lleno de emocionalidad. Creo que también me estoy repitiendo, pero hemos tenido, y creo que mucho también por el tema de la pandemia, ¿cierto? Los equipos han sido exigidos en cuanto a esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de afrontar las situaciones que hace 3 años quizás nunca uno podía imaginarse enfrentarlas. Entonces los equipos que están en la parte de encima de la tabla son los equipos que pudieron hacer frente a esas situaciones, inventar, ser creativos y van de la mano de un buen liderazgo también. Y los equipos que están en la parte debajo de la tabla han sufrido porque no pudieron interpretar, asimilar, digerir esas transformaciones de un campeonato tan atípico de 2021. Un campeonato, yo lo decía, a ver, ¿cuándo fue? ¿El lunes o el martes a Marcelo Díaz? Cuando Colo-Colo jugó la promoción, estaba en esa instancia para salvarse con la Universidad de Concepción. Pasaron 3 días. Esto estaba mucho más cerca. La tensión, que en el caso de la Universidad de Chile es de 1 semana, ¿puede afectar más todavía el cómo se prepara ese encuentro definitivo? Claro. Me gusta utilizar los términos correctos. Digo, hablando, perdón, de la U de Huachipato, que todavía tiene 1 semana más para salvarse, claro, sí, pero sí, es una situación que se alarga mucho más días y no con 3 que hay que enfocarse rápidamente. Sí, imagínense que estamos hablando de situaciones peculiares. O'Higgins también tiene un desafío tremendo porque ahora es fecha libre, ¿cierto? Entonces es necesario que los jugadores sean contenidos emocionalmente porque están desde sus casas viendo los partidos sin poder hacer, entre comillas, nada. Entonces cada equipo va a tener una situación particular y ahí entra el tema de que el psicólogo, el profesional idóneo que esté dentro de la institución puede identificar demandas y carencias específicas de cada club. Por ejemplo, la Universidad de Chile, ¿cómo puede afectar ese periodo, ¿cierto?, de preparación? Puede ser un periodo positivo de preparación, de aumentar la ambición, la convicción. Y eso es algo, es una herramienta que el entrenador va a tener en sus manos. El entrenador con el cuerpo técnico, trabajar la convicción, la ambición a través de la autoconfianza. Yo siempre he comentado lo mismo. El jugador autoconfiante es el jugador que va a arriesgar, que va a intentar. Y en definiciones, como ese final de semana nos va a brindar partidos de definición, es necesario cruzar el ir un poquito más allá del esfuerzo e incluso el esfuerzo físico. Un jugador autoconfiante va a tener ese grado, ese incremento en el esfuerzo físico, esa capacidad de dar un poquitito más. Renata, mucho hemos hablado el año pasado con la situación de Colo-Colo, la temporada pasada, mejor dicho, con la situación de Colo-Colo, ahora con Universidad de Chile, que está en este momento tan complicado. Y decimos, bueno, estos jugadores que vienen a los equipos llamados grandes no están acostumbrados a pelear en la parte baja de la tabla de posiciones, más bien ellos vienen a pelear títulos, a pelear por copas internacionales, no en esta parte. Entonces, en ellos, particularmente en Universidad de Chile, ¿cómo se puede trabajar de forma específica con algún jugador, buscando algún líder en específico o tal vez más grupal? Bueno, receta general no hay nada, pero es importante saber qué técnicas o estrategias podemos utilizar para lidiar con la antesala de un partido de definición, ¿cierto? Porque los jugadores juegan con muchos temores. El temor a no frustrar a la hinchada, a sus familiares, a su gente querida, a no contaminar su currículum, quizás con un descenso, ¿cierto? A garantizar su futuro también, aumentar sus posibilidades, incrementar sus posibilidades de partir a un mejor equipo, qué sé yo. Entonces se juegan muchas cosas, entonces hay que trabajar desde el miedo, desde esa concepción. ¿Cuál es la lectura que el jugador está entregando a la situación? ¿Es catastrófica? Eso pasa por los pensamientos, entonces trabajar mucho en esa autocharla, autodiálogo, que el jugador pueda autorregularse en cuanto a pensamientos que lo van a invadir en la previa del partido y mientras esté jugando. Y ahí, hablando de la previa, hablamos de un fenómeno que es la ansiedad precompetitiva, que en algún momento he conversado acá también, que es normal de todos los deportes, ¿cierto? El ser humano necesita un cierto grado de ansiedad para actuar. Pero cuando esa ansiedad es exagerada, el jugador no va a tener la precisión motora necesaria, no va a tener esa autoconfianza, esa convicción, y ahí puede autosabotearse. Entonces trabajar desde lo emocional, pero también en una estrategia de afrontamiento hacia la tarea. Y ahí está en las manos del entrenador trabajar con las informaciones precisas. Y Paulucci hablaba sobre eso, ¿cierto? En definiciones es necesario entregar la información ya muy digerida, o sea,
ir directo a donde tiene que ir, porque el jugador que ya está estresado no va a absorber tanto las informaciones como si fuese una instancia normal sin definiciones. Renata, y desde tu punto de vista, ¿cómo incide la creencia popular? Te voy a mirar a ti. La creencia popular y los dichos populares respecto de actualidades deportivas. Ya. Mito, porque ya es mito. Católica segundona. Católica ha sido campeón durante los últimos años y ha marcado pauta. Mito 2, de atrás pica el indio. Este campeonato está demostrando que se había podido zafar de Católica y en la penúltima fecha deja ese camino. Pero hay otro que se mantiene, que es la U con ese fantasma de la B. ¿Cómo de alguna manera se van rompiendo esos mitos y cómo ese jugador que antes era segundón o lo tildaban de segundón se acostumbró ahora a ganar? Y cómo lo otro, no te puedes sacar ese fantasma que está ahí amenazándote y que te hace sentir que todo el mundo te quiere la B. Claro. Claudia, qué interesante. Para mí es un plato lleno conocer y personalmente, como no soy acá de Chile, yo hice muchas investigaciones al respecto de la cultura futbolera chilena. Esas creencias que están arraigadas en el fútbol son necesarias. Necesito entender, necesito desmenuzar, necesito saber la impronta de cada equipo. Y cada equipo acá en Chile va a tener una identificación, una identidad. Colo-Colo, claro, esa frase emblemática, ¿cierto? De atrás pique el indio, que por lo que he visto surge en los 80, en los años 80, cuando daba vuelta a partidos que parecían imposibles. Lo que pasa es que se genera una leyenda, la leyenda Alba, y esa es una herencia institucional. Ya he hablado también sobre eso. Y cuando esa herencia institucional es positiva, obviamente va a incrementar la autoconfianza, el jugador se va a sentir mucho más capacitado porque hay un respaldo por detrás, aunque no haya jugado en los años 80, pero ya hay esa impronta en el equipo. Colo-Colo quizás ahora no puede ser el monarca del campeonato, pero no hay que quitar mérito de ese equipo de Gustavo Quinteros que madura, ¿cierto? Pasa por una situación que nunca había pasado antes como institución la temporada pasada y los jugadores verbalizan, estamos mucho más maduros, tenemos mucho más recursos y hemos visto eso a lo largo de la competencia. Yo estuve, por ejemplo, en el partido con Curicó hace poco y Colo-Colo al final hace exactamente eso, hace valer esa frase porque reciben un penal, ¿cierto? O infeliz en el gol, no me acuerdo exactamente la situación, pero era una situación súper adversa y que al final logró encontrar la salida. Entonces de atrás pica el indio porque los jugadores al final encuentran fórmulas para escapar de una situación que podría ser paralizante, por ejemplo. Del otro lado, la Católica, que sí, creo que ya no está más ese mito del subcampeonato, porque en los últimos 5 años ha sido campeón de casi todo, está a punto ahora de marcar historia también con un tetracampeonato y creo que el único equipo a ser tetracampeón en un torneo largo, ¿cierto? Sí. Y algo muy importante, habla muy bien de esa institución. ¿Cómo dejaron hacia atrás ese mito, cierto? Se trabaja con una identidad, se trabaja con que esa institución va a tener una nueva mentalidad. Eso a partir del cuerpo técnico, a partir de una buena elección de entrenadores, que creo que es parte de un muy buen proyecto deportivo construido junto a la directiva, ¿cierto? De entregar ese protagonismo a los jugadores y varios, Buenanote, el actual goleador del campeonato, validan el actual entrenador en decir, ¿sabe qué? Nos ha entregado nuevamente ese protagonismo, esa libertad para crear y confiamos en él. Hablan incluso de una palabra que me gusta mucho, que es la lealtad. Comentaba la semana pasada que en el fútbol hay muchos códigos, hay muchas formas de vincular y el futbolista va a bancar, como se dice en el fútbol, el entrenador cuando existe ese vínculo que se retroalimenta de confianza. Entonces, la creencia popular se va a materializar, pero es muy necesario identificarlas para trabajar en incrementar esa creencia cuando es positiva, en también desmistificar cuando no es positiva. Renata, ¿existe en la psicología deportiva, o me imagino que más en la deportiva, pero algún miedo al triunfo cuando lo tienes tan cerca y ves que ahí en la última pasada se te escapa por ahí, como agua entre los dedos? Sí, hay. Y suena como algo insólito, ¿cierto? Pero hay un fenómeno que se llama Nike-fobia. Y justamente Nike tiene que ver con la cultura griega. Nike es la diosa de la victoria. Entonces, Nike-fobia serían los deportistas, las instituciones, los equipos que al final, cuando están a punto de marcar historia o de triunfar,
pasa ese fenómeno que se desinflan. Y eso tiene que ver con un nivel de sobreestimulación, por ejemplo. Me canso, ¿cierto? Pasa mucho con los clásicos. Colo-Colo, por ejemplo, cuando ha enfrentado a Universidad de Chile, creo que gran parte de los clásicos del año vigente, Colo-Colo el partido siguiente pierde. Y justamente por ese desgaste enorme, cuando me estoy preparando para un partido clave, el próximo me suelto. Como que dejo un poquito de lado esa responsabilidad, porque estoy cansado, mentalmente muy exigente mantener el triunfo, la victoria. Entonces por eso comentaba, hay que aplaudir Católica porque ese tetracampeón en torneos largos es sumamente difícil, es necesario mucha convicción del equipo y mucha responsabilidad. Y algo importante que creo que ha sido el trabajo de Paulucci. Paulucci logra conquistar la confianza de ese camarín, descomprimir ese camarín y tener el trabajo en conjunto. Pudo enseñar a los jugadores que con responsabilidad se mantienen buenos resultados. Para el día sábado ya quedan, no sé cuántas horas. Dos noches. Dos noches. No nos enredemos con matemática y eso. ¿El partido es a las 6? A las 6. Entonces quedan Pero Gastón, ¿por qué te enredas solo? 51. Solo. No, pero ¿sabe 51 qué? horas. El tiempo es subjetivo, porque para nosotros puede ser... Pucha, falta 2 días. Para los Es jugadores verdad. Eso debe dijo ser Einstein, una el tiempo eternidad. Una eternidad. Relativo. Claro, es una eternidad. Es como los muchachos cuando van a dar la PSU. También, no pueden dormir. Sí, es verdad, los niveles de ansiedad. La PA, viste tú. No, O el dije, bachillerato. dije los muchachos, yo ya estoy pasado. Yo estoy pasado. ¿Qué viste tú, absolutamente. Claudio? Yo di ¿Qué la viste prueba de tú? actitud académica. Prueba de actitud- ¿La prueba de actitud? Sí, pues uno tenía que ir a inscribirse ahí directamente, hacer la fila. La Nala tiene que haber postulado después por computador, uno tenía que llenar una ficha. Yo di la No. primera PSU. Y ahora pueden dar 2 pruebas, el puntaje te vale para la segunda postulación, ¿no? Si ahora PTU. es Ahora la es sociedad PTU. de la abundancia. Está bien, está bien. Bueno, ¿cómo llamo? Bueno, Facilidades. a falta de 2 noches para la reina. definición del título, ¿qué consejo le podrías dar justamente a la gente de Católica y gente de Colo-Colo que está en esa lucha por el título para ir manejando esta ansiedad? O ya, bueno, 3 noches para los que están tratando de no descender. Exacto. Bueno, todos están jugando algo muy importante, ¿cierto? Hay que cuidar el entrenamiento invisible, el entrenamiento... Hay muchas palabras, ¿cierto? Que tienen que ver con el sueño, la alimentación. Cuando yo estoy súper estimulado, súper activo, que tiene que ver con esa ansiedad precompetitiva, puede ser que mi sueño se vea un poco perjudicado. Eso es terrible para un jugador de fútbol que necesita estar descansado para que su gesto motor, para que su toma de decisiones, ¿cierto? La toma de decisiones es súper importante en el fútbol, que hay que tomar decisiones en milésimos de segundos. Si yo no estoy con mi sueño bien preservado, obviamente va a haber una merma en mi rendimiento. Lo que comento con los futbolistas, ya está, es un hecho, escucha, no puedo dormir. Ya, entonces vamos a intentar trabajar con ese periodo de forma eficaz. Vamos a aprovechar esa ventana que se abre, ¿cierto? El futbolista está allá, al momento de dormir, se acuesta y entrena la visualización, que el entrenamiento de imaginación. Ah, pero es simplemente imaginar lo que voy a hacer. No, la imaginación o la visualización en psicología es una estrategia donde voy a poder practicar mi gesto motor o anticiparme jugadas, por ejemplo, que quiero que pasen en el partido, pero voy a convencer mi cerebro de que en realidad lo estoy haciendo. Y con eso, mira la magia de la historia. La neurociencia va a decir que cuando yo imagino algo, yo voy a activar las mismas conexiones neuromusculares en caso de que estuviera de verdad haciendo el gesto. Por ejemplo, uno cuando imagina una pizza, a mí me encanta la pizza, mi boca empieza a salivar. Entonces es algo que de verdad podemos comprobar en la práctica. Vamos a aprovechar ese momento. Si el jugador no puede dormir, ok, vamos a empezar a entrenar mentalmente y eso uno puede sostener a lo largo de una temporada, no solamente antes de un partido de definición, porque cuando llegue a la situación, al partido, va a estar mucho más seguro del gesto, porque su cerebro ya va a haber entrenado y el cerebro no tiene ojos, va a pensar que de verdad ha entrenado, ha jugado. Entonces, necesario ahí un punto importante para convencer el cerebro e incorporar todos los sentidos. Ya no, Escuchar la hinchada, el olor del estadio, el pasto, todo eso. Cuando tenga antojo de pizza, yo le puedo recomendar unas muy buenas. Muy buenas. Oh. Ah, mira. Clic, A caja, probarla. señores, clic, caja. No, No voy a decir, si la quieren decir, No es una pregunta para Renata, solamente lo dejo como reflexión. Hay motivaciones deportivas, hay motivaciones familiares,
hay motivaciones externas, pero también no olvidar que en esta última instancia también hay motivaciones, por ejemplo, en el caso de la Universidad de Chile, probablemente una motivación económica de parte de la propia dirigencia para mantener la categoría. Esos elementos también suman y obviamente se instala esta situación de si otros clubes interesados en otros resultados pueden pagar a otros para ganar, no para perder, para ganar un partido. En el caso, por ejemplo, de Everton, que tiene todo ganado y que lo decía ayer Cuevas, yo escuchaba su intervención diciendo que a ellos no les interesa una ayuda externa en materia de plata para desbancar a Católica, sino que ellos tienen que estar focalizados y mentalizados en hacer las cosas bien. Me parece buena declaración de parte de Cuevas, aunque me parece un tanto, ¿cómo poder decir? Romántica. ¿Romántica? Sí. ¿Eres poco romántico? No, romántica desde el punto de vista del ideal. Para no decir iluso. Del ideal. Quizá utópica, ¿cierto? Pero yo siempre defiendo la idea que el futbolista, el deportista de verdad posee algunos principios y valores que son un poco ilógicos para nosotros que no estamos practicando el deporte. Entonces creo que sí, ahí va a depender de la madurez de cada futbolista, de su historia, ¿cierto? En lo que cree, porque eso que hablaba Claudio tiene que ver con una motivación externa, que también se trabaja. Pero cuando vamos a trabajar con el futbolista desde lo mental, priorizamos la motivación interna, que tiene que ver solamente, netamente con sus recursos internos, independiente de las motivaciones externas que pueden surgir y que también juegan, obviamente, a favor, pero lo que tiene que ver con la representación interna que uno va a dar para esa victoria o para esa salvación es lo más importante. Y todo en la vida es enseñanza, así que los futbolistas que están peleando para huir del fantasma del descenso y los que están ahí a punto de triunfar van a aprender algo muy importante de ese campeonato 2021 lleno de sorpresas.